Tras nuestro primer contacto con los arrays, llega el momento de ver una de las operaciones más habituales que haremos con ellos, que es buscar información en un array. También de paso profundizaremos un poco más en el formato y el uso de la orden for each. Vamos a empezar directamente con un ejemplo e iremos puntualizando a partir de ese ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un array de números enteros. El array lo llamaremos datos. Y para simplificar va a tener los datos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos a probar a buscar en ese array, por ejemplo, el dato 15. Un primer planteamiento que se tiende a hacer cuando uno está empezando y que es incorrecto es hacer un bucle for que me diga si está o no está en cada pasada. Vamos a ver cómo. Si yo escribo for en Visual Studio, pulso 2 veces el tabulador, me propone un esqueleto de for completo. Entonces, me parece bien que y empiece en 0. No llegará hasta length como tal, sino hasta datos.length, hasta la longitud de mi array. Y me parece bien que aumente de 1 en 1. Pues bien, el planteamiento que se suele hacer cuando uno empieza y que es incorrecto es decir, si el dato que hay en esa posición i coincide con el que yo busco, por ejemplo con 15, en ese caso escríbeme que sí que está. Y en caso contrario, escríbeme que no está. Este planteamiento que parece correcto cuando uno empieza, no lo es. Aquí hay un error bastante serio. Vamos a marcar la línea para luego volver a ella. La idea está en que no sabemos seguro si está hasta que aparezca. Pero en cuanto aparece ya no debemos volver a indicar que no está. Este planteamiento en principio lo que haría es fijarse en lo que ocurre en el último dato y aún así tal y como está, que lo que hace es escribir en pantalla, nos mostraría un montón de datos anteriores que no nos afectan. Vamos a probarlo. Lo apartamos a este lado para poder comprobar. Y vemos que al ir comparando dato por dato, lo que hará es decir que no está porque primero encuentra un 5, luego otra vez que no está porque encuentra un 10, luego que ok porque encuentra el 15 y luego otras 3 veces que no está. Entonces, este planteamiento es incorrecto. Habrá que usar o un booleano o un contador. Vamos a empezar por hacerlo con un booleano y aún así vamos a hacer el planteamiento incorrecto primero con el booleano. Ese booleano lo vamos a llamar, por ejemplo, encontrado. Entonces, una variante de esto que hemos hecho, pero que sigue siendo incorrecta, es que al final nos diga si lo ha encontrado o no. Y aquí decir si el dato es 15, quiere decir que encontrado es igual a true. Pero si el dato no es 15, en ese caso encontrado va a ser igual a false. Este planteamiento sigue siendo incorrecto por lo mismo. Aquí va a notar que no está, que no está, que sí está, pero aquí volverá a marcar que no está. Con lo cual el valor de encontrado será incorrecto. De momento aquí ni siquiera nos permite compilar porque nos dice, como este es un for al que quizás no se entre, puede llegar a ocurrir que encontrado no tenga valor, con lo cual le damos un valor inicial. Por ejemplo, vamos a prefijar que no se ha encontrado y vamos a lanzarlo. Y veremos que, como decíamos, aunque ahora sea un booleano en vez de una escritura en pantalla, la lógica es la misma que antes, con lo cual sigue siendo incorrecta. Porque dice no encontrado, sí encontrado, pero luego otra vez no encontrado, y el valor final es no encontrado, que es el que toma del último dato de todos. El planteamiento correcto sería no anotar con este else que no lo hemos encontrado. Como partimos del valor por defecto de que quizás no esté, solo apuntamos en caso de que lo encontremos. Con lo cual ahora si lanzamos el programa, aquí seguirá pensando que no está, seguirá pensando que no está, aquí verá que sí que está y encontrado pasará a ser true, pero ya no hay nada que cambie encontrado a false, con lo cual esta vez dirá que sí que lo ha encontrado. ¿De acuerdo? En esta ocasión el comportamiento sí es correcto, esa será la forma buena de hacerlo. Insisto, prefijamos encontrado a false y si existe, cambiamos encontrado a true.
También se puede plantear con un contador. Vamos a hacerlo. En vez de un booleano tendríamos, por ejemplo, otro entero que llamaremos cantidad y que empezaría siendo 0. Y entonces lo que haríamos es, cada vez que encontremos ese dato, aumentamos el contador. Y al final, o bien mostraríamos esa cantidad, o en un caso más real, diríamos si cantidad es mayor que 0. En ese caso, me escribes, por ejemplo, por repetir la estructura de antes, que OK. ¿De acuerdo? Esta es la otra alternativa. Preparamos un contador y cada vez que aparezca, aumentamos ese contador. Si al final ese contador ya no es 0, si ha cambiado, es que sí que existía el dato. ¿Lo probamos? Esa es la idea. Nos dice que ha aparecido una vez, con lo cual el if nos dice que OK, que sí que estaba. Un detalle adicional que hay que tener en cuenta es que esto funciona bien con números enteros, funciona bien con caracteres, con cadenas, pero quizás no con números reales. La idea está en que en los números reales pueden existir errores de redondeo. Por ejemplo, yo puede que compare si un número tiene el valor 2,4, pero que realmente, como la precisión es ilimitada, se haya guardado como 2,399999 y me diga que se trata de un valor distinto. Entonces, la forma fiable de comparar números reales será usando lo que llamaremos un cierto epsilon, dejando un cierto margen de error. Por ejemplo, en vez de comprobar si es igual a 2,4, comprobaremos si es mayor que 2,3999 y menor que 2,4001. ¿Vale? Sumando, por ejemplo, una milésima, una 10 milésima, según el margen de error que consintamos. En cuanto a la orden for each, ya hemos tenido con ella un par de contactos cortos, pero vamos a profundizar un poco más y a detallar cuándo usarla y cuándo no. Su sintaxis la conocemos ya, es for each y entre paréntesis indica el tipo de la variable que queremos, el nombre que daremos a esa variable que se va a extraer, luego la palabra in y el tipo, el nombre del conjunto. Lo veremos en un ejemplo real tomando los datos del array, pero hay tres consideraciones que tener en cuenta. Por una parte, que solo servirá para recorrer el array, o otras estructuras que veremos más adelante, de principio a fin. Si quiero recorrer, por ejemplo, en orden inverso, de atrás hacia adelante, no me servirá un for each. Por lo mismo, solo me servirá si quiero recorrer toda la longitud. Si tengo un array con 100 posiciones y quiero mirar solo las 10 primeras, no tendrá sentido hacer un for each. Necesitaríamos un break o algo así para interrumpir, con lo cual para eso mejor utilizamos un for. Y precisamente por lo mismo, si no necesito un contador, usaré for each. Si necesito saber que ahora estoy en la posición 5 o en la 7 o en la 10, será más razonable usar un for que tiene ya un contador implícito. Vamos a aplicar for each al ejemplo anterior. Vamos a hacer la búsqueda, el primer ejemplo que sí funcionaba, el ejemplo que empleaba un booleano, pero en esta ocasión con un for each. Entonces vamos a hacerlo dos veces para poder comparar y luego eliminaremos el for y dejaremos solo el for each. Lo que haríamos, repetimos la estructura para ir comparando, es en vez de for, en primer lugar pondríamos for each. Luego, esta parte va a empezar igual, porque queremos extraer un dato que en este caso concreto va a ser entero, porque mi array es de enteros. Si mi array fuera string, aquí en vez de entero, como ya no es un contador, aparecería string o el tipo de datos que fuera. En mi caso, sí, en mi caso va a ser un entero y voy a llamarlo dato. A continuación, siempre irá la palabra in y luego el nombre del conjunto del que extraigo datos. En este caso, ese conjunto es mi array. Y mi array se llama datos, con lo cual esa sería la forma. Para cada dato, que es un entero, que quiero extraer de mi conjunto que se llama datos, y ahora aquí ya no existe datos corchete i. Cada dato que yo extraigo se llama así. Para que se vea más distinto podemos llamarlo d, por ejemplo. ¿Vale? Extraigo un número d de mi conjunto de datos. Entonces aquí lo que comprobaría es simplemente d. Ya no existen corchetes, ya no existe el nombre del array, solo el nombre de esta variable que he extraído. Entonces este es el planteamiento usando for, este es el planteamiento usando for each. De datos extraigo un entero y lo llamo d. Si ese d es 15,
encontrado. Eliminamos esta parte, lo probamos y veremos que se comporta igual. Volvemos a obtener que true, que sí que se ha encontrado. Para terminar, un detalle adicional que interesa tener en cuenta es que en ocasiones será más eficiente interrumpir la búsqueda en cuanto encontremos el dato. Si no queremos saber cuántas veces aparece, sino simplemente si aparece o no, lo eficiente sería en cuanto sabemos que sí, detener la búsqueda. Hay dos formas de hacerlo, la mala y la buena. La mala sería usar una orden break. Podemos aquí decir que queremos hacer varias cosas si el número es el 15 o el que estuviéramos buscando. Y esas dos cosas serían marcar encontrado como true e interrumpir el bucle. Podemos verlo paso a paso para ver lo que ocurre. Vamos a paso por instrucciones, F11. Y vamos avanzando pulsando F11. Veremos que cuando lee el primer dato, esa variable d vale 5, con lo cual el if no va a ser cierto. ¿Vale? Nos dice que encontrado es false. Seguimos avanzando. Ahora d vale 10 y encontrado es false. En la siguiente pasada, d vale 15, con lo cual encontrado es true, se interrumpe y se sale. Ya no repite nada más. Pero sabemos que la orden break es una orden no deseable, es una orden que rompe el flujo del programa, con lo cual no es una alternativa deseable. Una alternativa mucho más razonable es reescribir el for each, o en este caso, mejor si hubiera sido un for, para que sea un while. Vamos a descomponer este for en partes para convertirlo en un while. En primer lugar, la declaración de la variable la sacamos antes del for. Por otra parte, el incremento de la variable se haría al final dentro del bucle for. Y finalmente, esta palabra for se convertirá en while. Ya sabemos que este while es equivalente al for que teníamos al principio. Pues bien, si queremos interrumpirlo, bastaría con añadir si no he llegado al final y no lo he encontrado. Esta sería la forma deseable de interrumpir la búsqueda cuando aparezca el valor, aunque no hayamos llegado al final del array. Como siempre, un ejercicio para practicar todo esto. En esta ocasión, en vez de ser números prefijados, que sean números que pidas al usuario. Para que no sea exactamente igual, en vez de ser enteros convencionales, que sean enteros largos. Y lo que puedes hacer es que le pides 10 datos y a partir de ahí le vas diciendo, dime un número. Y le contestas si ese número está o no está. Dime otro número y le contestas si está o no está. Y así hasta que en vez de teclear un número, teclee la palabra fin. El truco de eso de que teclee una palabra en vez de un número es que no podrás hacer directamente un convert de consola readline, sino que el readline lo guardarás en una variable tipo string y solo en caso de que esa variable no sea fin, entonces la convertirás a entero, en este caso a entero largo.